Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque vengo a iniciar una nueva sección en el canal que se llamará Libros que he leído gracias a BookTube. Y sí, voy a hablarles sobre algunos libros que he leído gracias a esta plataforma, gracias a múltiples booktubers que los han recomendado continuamente y libros que me han llamado la atención simplemente porque alguien habló maravillas de ellos. Hace mucho tiempo había visto un video similar a este y había dicho, Gaby, debes de hacer un video como esos, pero se me olvidó. Y hace 2 o 3 semanas vi un video en el canal de Well Done Books que hablaba precisamente sobre estos y algo que me gustó fue que no solo habló sobre los libros que había leído gracias a BookTube, sino que le dio otros 2 aspectos interesantes, otros 2 enfoques, y fue que en primera instancia habló si los libros le habían gustado o no, dio un poco de su opinión al respecto, porque al final, aunque uno oiga recomendaciones de gente con la que tenemos muchos gustos en común, puede que pues no tengamos los mismos gustos o no hayamos pensado lo mismo sobre ese libro. Y en segunda instancia él también habló de los booktubers o el booktuber particular que lo había inclinado o motivado a leer ese libro. Y muchos de los libros que yo he leído gracias a BookTube han sido por 1 o 2 booktubers que en realidad los vendieron de maravilla y me convencieron a leerlos. Entonces creo que es una buena idea para hablar de los libros, del si me gustaron o no, y también para recomendar a estos booktubers que hablan con tanta pasión de los libros que en realidad te transmiten esa pasión y medio te obligan a leer los libros de los que están enamorados. ¿Y por qué decidí hacer este tipo de videos como una nueva sección en el canal? Bueno, la razón es que yo siempre he sido consciente de que muchos booktubers han influenciado mis lecturas en los últimos 2 o 3 años. Sin embargo, cuando me puse a hacer una lista me di cuenta que eran muchísimos más de los que yo pensaba. En realidad la lista va en cerca de los 40 títulos y no me voy a poner a hablar de 40 títulos en un solo video porque eso no va a funcionar. Entonces he decidido que voy a darle 5 libros que he leído gracias a BookTube en un video y así haré videos cada 15, 20, 30 días o cada 2 meses, yo qué sé. Y en cada uno les diré cuáles fueron los booktubers que me motivaron a leerlos y si me gustaron o no. Y bueno, ya muchísimas explicaciones, vayamos directo a los 5 libros que he leído gracias a BookTube. El primero de ellos es La verdad sobre el caso Harry Quebert de Joel Dicker. Este libro la verdad es que es súper famoso y yo no sé por qué yo no había oído de él, pero un día vi la reseña de Nelly de Mundo Forbit y de verdad, Nelly habló, pero maravillas de este libro, habló de él con una pasión impresionante, con muchísima enjundia, y yo simplemente oí su reseña y dije, tengo que leer ese libro ya, ahora mismo, lo necesito en mi vida, y sí, fui a comprarlo directamente, literal, acabé el video y lo fui a comprar en Amazon como 10 minutos después, lo bajé y simplemente lo empecé a leer ese mismo día y tengo que decir que fue una sorpresa para bien. Fue un libro que me encantó, todo lo que dijo Nelly era cierto, el libro es magnífico, tiene una narrativa genial, la historia es súper enganchante, súper entretenida, los personajes están muy bien realizados y de verdad es un libro fabuloso. Solo para darles una breve sinopsis del libro, les puedo decir que nos narra la historia de un escritor bastante joven que publica su primera novela y se convierte en un éxito total. Entonces él se convierte en un escritor muy reconocido y los primeros 6 meses, un año después de la publicación de esta novela, pues él se la pasa fenomenal, yendo a fiestas, se la pasa de maravilla, pero obviamente al poco tiempo pues la editorial empieza a decir, oye, pues tienes que publicar un segundo libro, y cuando él se sienta a escribir se da cuenta que no tiene suficiente inspiración, no le vienen a la mente historias interesantes o personajes que pues en realidad le gusten, entonces entra en una especie de desesperación porque también hay bastante presión por la editorial y él decide ir con su antiguo tutor y mentor, que es precisamente Harry Quebert, un escritor muy reconocido que lo ayudó un poco y le fue dando bastantes tips. Y pues después de no comunicarse con él por mucho tiempo, le habla, le dice que tiene este problema, que no encuentra inspiración y que si puede ir a visitarlo para que pues lo ayude a salir un poco de este problema y de esta situación en donde no encuentra inspiración. Y Harry Quebert le dice que sí, entonces nuestro protagonista va, lo visita, se queda ahí 1 o 2 semanas, recibe bastantes tips e inspiración de su mentor y se regresa a Nueva York. Después de unos pocos días de su visita, salen las noticias que se acaba de encontrar un cuerpo de una mujer, de hecho de una niña muy joven, en el patio de Harry Quebert, y obviamente empieza todas las preguntas y la investigación para saber de quién es este cuerpo, por qué está ahí, y si es que Harry Quebert tuvo algo que ver, si es que él fue el asesino, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo nuestro protagonista empieza a hablar con Harry Quebert, qué se va descubriendo de Harry Quebert, de su vida pasada, del cuerpo de esta niña
y qué fue exactamente lo que sucedió. Paralelamente vamos a ver la historia del pueblo y vamos a ver muchísimas cosas, se van revelando bastantes secretos y bastantes historias desconocidas. Y tengo que decir que la historia te mantiene completamente enganchado. Como ya les dije, los personajes son geniales y la escritura es súper enganchante. Y le agradezco mucho a Nelly por esa magnífica reseña y sobre todo por recomendar este magnífico libro. Yo definitivamente les recomiendo tanto el canal de Nelly como el libro de La verdad sobre el caso Harry Quebert. El segundo libro del que les quiero hablar es Persepolis de Marjane Satrapi. De este libro ya les he hablado muchísimas veces, es un libro que me encanta, es una novela gráfica autobiográfica y de verdad vale muchísimo la pena. Todo el texto, todas las temáticas que se tratan en esta novela son geniales, además de que la excelente conjunción que se hace entre los dibujos y los diálogos de verdad es fenomenal. Es un libro muy bueno para conocer más sobre la historia de Irán y sobre todo de los últimos años, qué pasó con ellos, qué pasó durante la guerra, y también para conocer bastante sobre la autora, sobre sus percepciones, sobre la vida. Habla bastante sobre política, sobre religión, sobre la importancia de la familia, sobre los países, el nacionalismo, habla sobre el feminismo, sobre el papel de la mujer y de verdad es un libro bastante rico en temáticas. Me gustó muchísimo porque a pesar de que nos habla de situaciones bastante difíciles, la autora también logra mantener cierto humor a lo largo de la historia y es una excelente mezcla entre cosas difíciles y duras, pero al mismo tiempo darnos una opinión un poquito más cómica, más humorística y como logra mantener un tono como que serio y formal, pero al mismo tiempo relajado y entretenido y cómico. De verdad creo que la autora es una maestra escribiendo y tanto sus dibujos como sus diálogos son geniales. Y bueno, creo que ya les dije todo lo interesante del libro, simplemente en caso de que tengan dudas, la breve sinopsis de este es que la autora nos va a narrar su historia desde que tiene como 5 o 6 años hasta que tiene 25 o 30 y nos va a hablar de cómo pues ella creció en Irán con su familia, cómo fue cambiando el país y las costumbres que se tenían después por estos cambios tan fuertes y también por la guerra que se estaba llevando a cabo. Sus padres deciden mandarla al extranjero y ella se va a vivir a Austria. Nos cuenta cómo son sus primeros días, cómo tiene tantas dificultades adaptándose a un país que tiene una cultura y una ideología muy diferente a la de Irán. También habla de su adolescencia, de esta etapa donde no sabes muy bien qué quieres o cómo debes de reaccionar y donde te ves muy influenciado por las personas con las que te juntas, con tus amigos y con en general la gente que te rodea. Pues ella regresa a Irán y nos cuenta cómo percibe Irán después de haber estado en el extranjero por un buen tiempo. Nos habla de su carrera universitaria y de todo lo que ella siente como mujer y cómo el papel de la mujer cambió tanto en Irán. Posteriormente nos habla de ciertas decisiones de vida que toma ya siendo más adulta y es un libro bastante interesante de ver. Aprendemos muchísimo con Marjane, conocemos muchísimo de su perspectiva y al mismo tiempo conocemos bastante de estos países y de muchas temáticas que en algunas ocasiones pueden parecer irrelevantes o ajenas para nosotros, sin embargo es muy interesante y muy importante conocer. Este libro creo que lo vi en varios canales, sin embargo la booktuber que me motivó a leerlo fue Ashley de Crimson Stacks. Ella habló en varias ocasiones sobre ciertas novelas gráficas y habló con mucha injundia y con mucha pasión de este libro. Dijo que había sido un libro que le había marcado y que le había gustado mucho y definitivamente puedo decir que para mí también fue un libro que me motivó mucho a seguir leyendo novelas gráficas. Fue creo que la primera novela gráfica que leí y fue un descubrimiento genial que me hizo darme cuenta que si tan solo una décima parte de todas las novelas gráficas son tan buenas como Persepolis, definitivamente es un género que quiero seguir leyendo. Otro libro que leí gracias a YouTube fue Wonder o la elección de Agus de R.J. Palacio. Este libro estuvo hace 2 o 3 años por todos lados en BookTube, sin embargo creo que la persona que me motivó a leerlo fue Andreo Roebling o Andreo Izquierdo y ella hizo una reseña bastante sencillita sobre el libro, sin embargo habló de cómo era una historia bastante tierna que le había gustado mucho y pues me motivé a leerla y fue un libro que a mí me gustó bastante. Nos narra la historia de un niño que tiene una deformidad en la cara. Nunca llegamos a conocer muy bien qué alcance tiene esta deformidad, sin embargo sí sabemos que es bastante fuerte y que pues la gente no sabe muy bien cómo reaccionar ante esta. Y lo que sucede en el libro es que el niño, por haber tenido esta deformidad y por haber sido sometido a múltiples operaciones a lo largo de su vida, había sido educado en casa por muchos años y cuando cumple 9 o 10 su madre así medio aleatoriamente decide que tal vez es tiempo de que él entre a una escuela normal, ¿no? Que vaya a una escuela con otros alumnos y que salga a la calle y no se quede todo el día en su casa.
y obviamente la reacción del niño pues no es muy favorable porque las pocas veces que sale pues no ha sido visto con muy buenos ojos y ha tenido pues malas experiencias. Sin embargo, la madre insiste en que él vaya a la escuela y nosotros vamos a conocer cómo se da este proceso, desde el momento en que deciden ir a hablar con el director, cómo empieza a conocer la escuela, cómo le va en su primer día, qué piensan otras personas sobre él y cómo va cambiando la percepción de muchas personas a través del tiempo, ¿no? A medida que lo van conociendo y se van dando cuenta de que al final pues es un niño normal, ¿no? Fue un libro que a mí me gustó mucho porque creo que esto de la integración y de no juzgar a las personas por su aspecto, independientemente de si sea una malformación, su color de piel, que si están altos, delgados, gordos o lo que sea, ¿no? Creo que en muchas ocasiones hay estos prejuicios y creo que es importante darnos cuenta que no debemos de tenerlos, y aunque en este libro se exageran esas características, creo que lo que se intenta dar como moraleja y como lección de este libro se puede extrapolar a muchas otras ocasiones, y es un libro que de verdad vale muchísimo la pena. Tiene momentos cómicos, tiene momentos muy reales, y creo que el crecimiento que se va dando y la perspectiva que tienen diversos personajes a lo largo del libro es muy valiosa y es muy real, ¿no? O sea, yo siento que sí sería algo que podría pasar en la vida real. Después les vengo a hablar del libro de You de Caroline Kepnes. Este lo vi creo que por primera vez en el canal de Lindsay Ray, una booktuber que a mí me encantaba, era una máquina lectora. Ella leía como 30 o 40 libros al mes y de verdad los leía porque hacía wrap-ups cada semana y se notaba muchísimo que ella en realidad ponía atención a lo que estaba leyendo, y de verdad su canal era fenomenal, a mí me encantaba, pero no sé por qué hace unos meses dejó de subir videos, y además de eso no sé si borró o dejó en una especie de oculto todos sus videos y desgraciadamente ya no se pueden ver. Pero bueno, si algún día regresa Lindsay Ray, de verdad síganla porque era una excelente booktuber. Ella habló maravillas de este libro, sin embargo ella siempre recomendaba muchísimos libros, entonces nunca le podía seguir el ritmo. Y hace tiempo vi un video de Mia Nuka donde hablaba de psicópatas y habló con mucha enjundia de este libro, dijo que era maravilloso, que le había gustado muchísimo, y ahí fui a leerlo. Y leí You de Caroline Kepnes. Fue un libro que al inicio me encantó, sin embargo al final tuve muchos problemas, se me hizo muy monótono, aburrido y bastante predecible. Este libro nos narra la historia de un joven que trabaja en una librería. Un día él tiene una mini conversación con una clienta y durante esta conversación ella le menciona su nombre, entonces él memoriza ese nombre, va y lo busca directamente en internet y logra conseguir pues acceso a sus redes sociales, a Facebook, a Twitter. Con este uso de redes sociales logra dar con su dirección y también con otros detalles de su vida, y por estos mismos detalles la empieza a seguir a la universidad, a su casa, a cualquier evento que tenga con sus amigos o con cualquier otra persona que conozca. Y a lo largo del libro vamos a ver cómo se va dando este proceso de stalkeo, de acoso, de seguimiento intenso, esta obsesión por conocer más de su vida, por seguirla a todos lados, por buscar una oportunidad para poder hablar con ella y para tener una relación con ella. Fue un libro que me pareció muy interesante al inicio porque el protagonista tenía una forma de pensar bastante única e interesante. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, él va a tener una actitud muy similar. Vamos a ver que se obsesiona con esta chica y como toda su vida gira alrededor de ella y todo gira alrededor de cómo va a estar con ella, cómo la va a ver, cómo la va a seguir, cómo va a leer sus correos y muchísimas cosas. Entonces, al inicio parece interesante, sin embargo, después de 200, 300 hojas de casi lo mismo, la verdad es que se vuelve muy tedioso, monótono y predecible, y tuve ahí algunos problemas. Entiendo por qué les pudo haber gustado, sin embargo, para mí no fue un libro tan maravilloso como me lo hicieron creer. Lo siento. Y ya por último les vengo a hablar de otro libro que igualmente no me gustó mucho, y es El libro del cementerio de Neil Gaiman. De este libro ya les he hablado, ya les he comentado por qué no me gustó. De hecho, hay un video donde hablo de que este libro tiene una muy buena premisa, sin embargo siento que no se explotó lo suficiente. Y este libro lo vi recomendado por todos lados en BookTube porque muchísima gente es fan de Neil Gaiman y como que a muchos les gustó este libro. No recuerdo exactamente quién lo recomendó, creo que particularmente Fer y Marianne fueron las que me motivaron a leer este libro y pues lo leí. La verdad es que fue un libro que no me gustó mucho, siento que tiene sus puntos buenos, sin embargo para mí había muchos vacíos, se quedaron muchas cosas sin resolver y en general no logré identificarme mucho con el protagonista ni con la historia. Siento que había muchos huecos, muchas cosas que nunca se explicaron y que siento que era pertinente que se explicaran. Y bueno, básicamente la sinopsis y la premisa de este libro es que mandan a matar a una familia
y la familia está compuesta por los padres, un hermano o hermano mayor y un bebé. Entonces el asesino entra a esta casa, mata a los padres, mata al hermano mayor y cuando va a matar al bebé se da cuenta que el bebé no está en la cuna. Resulta que el bebé, no sabemos muy bien cómo, se va gateando fuera de la casa y la casa estaba muy cerca de un cementerio, entonces el bebé llega al cementerio y en el cementerio hay fantasmas. Los fantasmas se dan cuenta de que un asesino está tratando de matar al bebé, entonces tienen una breve reunión donde pues se preguntan si es conveniente quedarse con el bebé para salvarlo y al final concluyen que sí, entonces deciden que van a adoptar al bebé en conjunto como toda esta familia de fantasmas en el cementerio y vamos a ver cómo es que el niño se cría en este ambiente totalmente extraño y con estos fantasmas. Y esa es la premisa. A lo largo del libro vamos a ver cómo el niño va creciendo, cómo es su relación con los fantasmas y sobre todo vamos a ver cómo los fantasmas son bastante diferentes dependiendo de la época en que vivieron, que fue algo que se me hizo muy interesante. Creo que sí hubo algunos puntos buenos en este libro y creo que entiendo por qué a algunas personas este libro les pudo gustar. En realidad la premisa era buena y hay momentos donde hay ciertas escenas de acción que son interesantes, además de que los personajes como fantasmas definitivamente estaban bien construidos. Sin embargo, para mí hubo varias cosas que no cuadraban mucho. Por ejemplo, el hecho de que un niño hubiera sido creado por no sé cuántos años sin que nadie se diera cuenta, además de que en el libro vamos a ver ciertas partes de la vida del protagonista y pues quedan unos huecos ahí que en algunas ocasiones siento que eran necesarios para comprender mejor cómo es que el protagonista llegó a ser así y cómo es que se crió. Para mí la narrativa, los huecos, el protagonista y también muchas cosas que siento que no tenían una justificación hicieron que este libro no fuera tan bueno o que para mí no fuera tan agradable como lo fue para otros booktubers. Y este ha sido el primer video de libros que leí gracias a Booktube. Me encantaría que me cuenten qué libros han leído gracias a Booktube, si han leído alguno por algún booktuber en específico, si tal vez se han animado a leer un libro por mi recomendación. Me encantaría que me digan cuál fue y si les gustó o no. Yo entiendo lo que es que a veces no compaginemos con algunos booktubers que nos gustan, entonces no se preocupen si leyeron algún libro por recomendación mía y no les gustó. No hard feelings, todo está bien y yo todavía los quiero. Y bueno, eso es todo. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más reseñas, booktugs, wrap-ups, soliloquios y muchas cosas más relacionadas con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.